Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Mientras esperamos a sus compañeros, no se olviden de colocar sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y también no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Con ustedes no tenemos cambio de horario, ¿no? Con todo, déjenme revisar el tema de la asistencia, porque con ustedes no tuvimos clase la semana pasada. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, jóvenes. Déjenme revisar un ratito el aula virtual, como para ver cómo está el asunto por allá. Aquí estamos en el aula virtual. Aquí en el aula virtual. Creo que ya estamos en la unidad número 2. Aquí en la unidad número 2 están las etapas del proceso administrativo, que es el material que me parece que estamos revisando. También está una actividad, que es la misión y la visión. Y también está elaborar el plan de marketing. Elaborar el plan de marketing era la actividad del periodo anterior, que yo les dije que quedaba para este segundo parcial, por el tema de que lo hagan de una mejor manera, ¿no? Y la misión y la visión es una actividad que la tienen que realizar en este segundo parcial. Aparte de esto de aquí, también está ya habilitada la lección número 2, aunque la lección número 2, si ustedes gustan, pueden esperar esta semana antes que la den para que ya esté revisado todo el material. Entonces, la lección número 2 tiene que ver con las etapas del proceso administrativo. Entonces, podrían tenerla pendiente todavía, ¿no? Entonces, todavía no es necesario que la desarrollen, porque si acaso ustedes quieren terminar el material para que la den un poco mejor. Con respecto a el tema de la misión y la visión, este de aquí es una tarea en grupo, ¿verdad? Tienen que realizar, mejor dicho, tienen que revisar la misión y la visión de dos empresas. La primera empresa es una empresa ecuatoriana con trayectorias, digamos una empresa reconocida, como para ver cómo han hecho el tema de la misión y la visión. Y la segunda empresa es una empresa internacional, como para tener un punto de vista local y un punto de vista internacional. Y la tercera es la misión y la visión de su propia empresa como grupo. Recuerden que ustedes como grupo iban a hacer el plan de marketing de un producto o servicio. Entonces ustedes ahí decidieron pues si iban a trabajar para una empresa o si iban a fundar su propia empresa como emprendimiento. Entonces, si trabajan por una empresa, ustedes pongan la misión y la visión de la empresa para la cual trabajan. Y si van a hacer su propia empresa, pues ponen la misión y la visión de su propia empresa, ¿no? Entonces, son 3 misiones y 3 visiones, una local, una internacional y una propia. Y ese es el deber, digamos que no es muy elaborado, pero les va a servir como para que les quede un poco más claro ese tema, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la misión y la visión. Parece que tengo una manito levantada. No sé si alguien quiera acortar o preguntar algo. ¿Ese trabajo también es en grupo, así como veníamos trabajando, o es individual? Aquí dice tarea en grupo. Ah, ya, ok, perdón, que no me había fijado. Y es el mismo grupo, es el grupo que está haciendo el plan de marketing, ¿verdad? Entonces aquí tienen que hacer esta partecita de aquí. Ah, ya, ok, Inés. Listo. Ya, entonces, eso con respecto a eso de aquí, vamos a ver el tema de la asistencia. Por cierto, ya nos dijeron que podemos ingresar las notas del primer parcial, pero yo no encontré novedades. No sé si hay algún alumno que no estaba en actas, porque yo revisé y me seguía sin salir en actas. Así que no hice ningún cambio, pero de todas maneras les aviso para que si alguno de ustedes, por A, B, Z motivos, no está en las actas, para poder revisar. Entonces, alguno que haya legalizado su matrícula en la última semana, pues
para que esté atento y se revise si aparecen las actas. Con respecto a la asistencia del curso, déjenme revisar. Aquí está la asistencia de hoy día y la del día martes. Eso no ha cambiado. La semana pasada, déjenme ver acá en mi informe. La semana pasada no fue la semana de carnaval, el 28 y el 1 no tuvimos clases, por lo tanto estas asistencias no corresponden, entonces voy a proceder a eliminarlas, ¿no? Pero antes de eliminarlas, déjenme ver si alguien marcó. Esto fue 28, ¿no? El 28, miren, el 28 nadie marcó, quiere decir que se tomaron a pecho lo de irse de vacaciones. Y el primero me parece que es esto. No, acá estaba. Aquí estamos el 28 y el primero nadie marcó, ¿no? Entonces ahí serían dos faltas, pero en este momento voy a eliminar la asistencia del 28 y también voy a eliminar la asistencia del primero porque estas asistencias no son válidas, ¿no? Entonces ya ahí estaríamos listos. Tomen en cuenta que me parece que en el segundo parcial tenemos menos asistencias. Eso quiere decir que si ustedes acumulan una falta, les va a representar un mayor porcentaje de la asistencia. Mi recomendación, no falta. Bien, déjenme revisar su hoja de control. Ya, con respecto, creo que aquí el único caso raro es el caso de San Lucas. No sé si San Lucas estará aquí conectado. Si a simple vista no lo veo. No lo veo. Entonces, si alguien es amigo de San Lucas, para que le pregunte si se matriculó o no, para revisar bien su caso. ¿Ya? Que es el único que no me aparece en listas, entonces no está. Pero en asistencia, bueno, en asistencia sí es verdad que ha estado un poco irregular, pero sí tiene una asistencia que todavía es salvable, ¿no? En el caso de las notas, pues, creo que él como tenía el problema de que no se podía registrar en el sistema, no había hecho ninguna de estas actividades. En todo caso, tenemos que pase el avión. En todo caso, si es que va a arreglar su situación, si es que está legal, o sea, si es que está legalmente matriculado, sería de arreglarlo así urgentemente a más tardar hasta mañana en la mañana, porque el sistema se cierra y ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, los que son amigos de San Lucas, pues, le pueden decir que trate de resolver este inconveniente. Ya, en este segundo parcial probablemente se aplique la nota del proyecto PIS para que lo que es la gestión autónoma, o sea, los deberes, y también aplica el punto de actuación en clase, ¿no? Por lo tanto, tenemos creo que pocas semanas, según escuché en reunión, tenemos clases creo que hasta la semana del 20 de abril, o sea, más o menos un mes y medio. Entonces, traten de aprovechar para que registren su actuación en clase. Entonces, estamos listos para trabajar en el segundo parcial.
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto grabo. Ay, aquí me ha contestado, dice, ya no asiste San Lucas, dice. Dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, según mi bitácora, nos quedamos en la diapositiva 1.3, página 17. Entonces, yo les voy a mostrar la diapositiva y ustedes me indican si ahí nos quedamos, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no recuerdo muy bien porque ahí anoté, pero lo que anoté estaba como muy adelantado. Entonces, creo que nosotros habíamos visto lo que era el tipo de pensamiento, el tipo creativo, ¿verdad? Que era la parte derecha, y el tipo lógico, que era la parte izquierda del teléfono, del cerebro. No sé por qué estoy pensando en el teléfono. También vimos el emprendimiento estratégico, ¿verdad? Que obviamente había que utilizar una estrategia para ganar el mercado. Um, También vimos aquí un diagrama de cómo funcionaba el emprendimiento estratégico. Vimos que teníamos que fijarnos mucho con la información que nos generaba el factor externo, ¿verdad? Y también con los recursos que contábamos como emprendedores, ¿verdad? Lo mismo que las capacidades humanas de nuestro equipo de trabajo. Todo esto conllevaba a un proceso de administración que, dependiendo de, o sea, no todos los recursos, no toda es la información, no todos son los recursos individuales, sino que el emprendedor tiene que tener una habilidad para administrar eficientemente los recursos, ¿verdad? Y con eso allí pues generar un valor, ¿verdad? Que permita competir. Esa creación del valor puede orientarse a lo que son los beneficios sociales, beneficios organizacionales y beneficios individuales para la organización, ¿no? Entonces eso vimos allí. Estábamos hablando del emprendedor, ¿verdad? Y ¿quién más? Hablamos también del contexto del emprendedor. Creo que habíamos quedado hasta aquí. Entonces, los emprendedores pues son influenciados por la cultura de la sociedad. También existen factores situacionales. También existen sus características conductuales y sus antecedentes. Entonces, todas estas factores influyen, ¿verdad?, en la personalidad de lo que es un emprendedor. Y según yo en mi registro, nos quedamos aproximadamente hasta aquí. Entonces, si ya vimos esto, pues me corrigen, y si no vimos esto, pues continuamos a partir de allí. Ya, entonces aquí vamos a ver una tablita donde vamos a ver las principales diferencias entre los puntos de vista de la personalidad y del desarrollo social, porque hay emprendedores que nacen innatos, ¿verdad? Los cuales tienen una habilidad de nacimiento, pero hay otros emprendedores que se desarrollan, ¿no? Y esto es bueno porque quiere decir que ustedes podrían, si es que no son emprendedores innatos, podrían desarrollarse. Entonces aquí tenemos la perspectiva de la personalidad y la perspectiva del desarrollo social, ¿no? Entonces vemos que los emprendedores, en el tema de la motivación básica, los emprendedores que nacen, pues su motivación es innata, ¿verdad? Y se destaca en las primeras etapas de vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, el niño chiquito dice, mira, mira, me subí yo solito a la resbaladera, entonces ya está mostrando actitudes, ¿verdad?, de liderazgo, ¿verdad? En cambio, pues, el que se crea por la sociedad, pues, es un resultado de las influencias que ha tenido a lo largo de la vida, ¿no? Entre las principales influencias, pues, está la familia, están los estudios y también está la carrera, ¿no? Entonces, desde chiquito se lo ve, de aquí se ha ido formando con el tiempo, ¿no? Es como un producto que le toma un poco más de tiempo. Tal vez allí
se prefiera el emprendedor innato porque ya viene de fábrica. Bien, influencias durante su vida adulta, el deseo de ser emprendedor viene de su interior y es una respuesta a su personalidad. Finalmente, estos emprendedores que nacen, pues, no son como el común de las personas, sino que dicen, quiero hacer tal cosa, quiero triunfar en esto, y ya, y lo hacen, o sea, no se quedan solamente en el quiero. Mientras que el emprendedor social, ¿verdad? Va a ser el resultado de su interacción con otros individuos. Por ejemplo, algún jefe que le dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes conocimiento, ¿por qué no haces tal cosa? ¿No? Entonces, son un poco más empujados, no les nace el corazón. Adquisición de nuevas ideas de negocios, esto se deriva de la suerte, fortuna o destino, ¿verdad? Así como de las actitudes de su personalidad. Estas personas innatas, por alguna razón, parece que la vida les sonríe. O sea, ellos van por allí y escupen una pepa en el suelo, pues, y ahí nace un árbol y ellos dicen, ve, un árbol, puedo hacer un negocio de esto de aquí. Entonces, es muy fácil para ellos, o las cosas se les dan muy fácil. El emprendedor social, ¿verdad? Está en un proceso permanente de poder alcanzar patrones, ¿verdad? Predictibilidad de acuerdo con su conocimiento y sus situaciones individuales colectivas que enfrenta. Es decir, que él está inmerso en un proceso, ¿sí? Y tal vez las cosas las consigue en función de su esfuerzo y de su trabajo, lo cual también es loable, ¿no? Es como que este tiene que trabajar y este no. La explicación de la decisión de entrar a un negocio, el emprendedor de nacimiento lo percibe como un evento individual, personal, que considera que ya se nace como emprendedor y con la búsqueda inconsciente de la oportunidad de compra, ¿no? Entonces, como les decía, ellos como que les nace, como que algo los inspira y se meten en sus nuevos negocios. Mientras que el social se explica en términos de la interacción grupal y patrones de vida. Entonces él se mete en algún negocio porque tal vez metodológicamente ya es el tiempo o hay una necesidad, ¿verdad? O de repente su grupo social pues le indica que debe buscar esa oportunidad. Asociación de la intervención gubernamental. El emprendedor contempla una especie de selección natural. La intervención externa la considera un aspecto marginal. Es decir, que le gusta ser libre y no quiere asociarse con el gobierno. Mientras que el emprendedor social considera que la intervención social activa al individuo y es un ambiente para los fines deseados. Es decir, que sí ve a la intervención gubernamental como un potencial socio que puede aprovechar para salir adelante, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre este tipo de emprendedores que nacen o los emprendedores que se hacen. Bien, dice por acá que un emprendedor es una persona que organiza, administra y asume riesgos de empezar a operar una empresa. Me parece muy bien el concepto. Los emprendedores proveen nuevos bienes o servicios que cubrirán los deseos o necesidades de las personas. El punto de esto de nuevos bienes o servicios viene por el nombre de la palabra emprendedor, es decir, que hace algo que no se ha hecho. Si, por ejemplo, yo me meto en el negocio del calzado, a lo mejor el negocio del calzado ya está explotado, entonces no estoy haciendo algo muy nuevo, estoy repitiendo un éxito de otro. Pero si yo de repente me meto en el negocio de, no sé, del calzado transparente, o sea, hago un calzado transparente, eso es algo nuevo y eso podría ser algo innovador, ¿no? Un calzado transparente. No creo que tenga mucho éxito, pero hoy en el mundo vemos un sinnúmero de productos que son ridículos, pero que la gente igual ahí los produce y los está vendiendo. ¿Sí? No serán millonarios, pero lo hacen. Bien, entonces estos emprendedores van a resolver muchos problemas, ¿no? Ya, la mayoría de los emprendedores, bueno, yo pienso que la mayoría de los empresarios empiezan los negocios para obtener ganancias. Sin embargo, otros emprendedores están motivados por otros objetivos, como por ejemplo los de ayudar a comunidades o tal vez hacer su aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, algunos de estos emprendedores pueden tener la idea de crear organizaciones caritativas, ¿verdad? Sin fines de lucro.
¿no? Entonces, no todos están atrás del dinero. ¿Qué voy a poner en pieza? ¿Cuáles son las características conductuales del emprendedor? Bien, por ejemplo, aquí nos dice el texto que un emprendedor que tiene aversión al riesgo, pues probablemente no nos imaginamos un emprendedor así, ¿no? En ese sentido, tal vez yo no califico como emprendedor porque, por ejemplo, si es de subirse a una montaña rusa o un juego mecánico, pues yo no me subo, ¿no? No sé, ustedes, bueno, como son jóvenes, a lo mejor a ustedes se les gusta, les gusta la adrenalina, pero yo no me subo, ¿no? Entonces, si ustedes ven a alguien que dice, vamos a probarnos ese juego, y el juego coge, se eleva, da vueltas en el aire, lo tira por ahí, lo jala y todo eso, y alguien quiere subirse a eso, se podría pensar que ahí hay madera de por lo menos alguien que no le tiene mucho miedo a lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, por ahí podría pensarse que tiene un poquito de madera para ser emprendedor. Otra de las cosas que no podemos imaginarnos es que un emprendedor no tenga ideas, ¿no? Ese que dice, por ejemplo, mira, se están cayendo las hojas, yo creo que, y si cogemos esas hojas y las vendemos como abono, entonces son personas que tienen ideas, tienen la mente muy activa, ¿no? Ya, una de las características también de los emprendedores, pues es que puedan preservar, ¿no? Hay muchas buenas ideas. Alex Day decía, las ideas valen a 10 centavos la docena. Entonces, el problema no es la idea. Las ideas, hay muy buenas ideas y hay un fenómeno, bueno, esto aquí me pueden creerlo o no, pero de lo que dicen ciertos autores, es que hay un fenómeno de que si usted tiene una idea y usted no ejecuta la idea, esa idea es como que va volando en el subconsciente colectivo, ¿verdad? Y le llega a otra persona y si esa otra persona recibe la idea, la hace. No sé ustedes si les ha pasado que a veces inventan una cosa en un país y la misma cosa la inventan en otro país y no han estado en comunicación. Eso sería el consciente colectivo. Entonces las ideas parece que son así. O sea, las ideas caen, aterrizan y si no las materializan se van por otro lado. Se las lleva el viento. Por eso es que solamente el tema de tener una idea no es suficiente para que usted sea considerado un emprendedor. Un emprendedor necesita ejecutar, convertir, materializar, ¿no? Entonces, esa es una de las características de los emprendedores. Sin embargo, aquí hemos tocado algunas de las cosas que imaginamos que puede tener un emprendedor, pero los emprendedores tienen muchas características, ¿no? Ya mencionamos la tolerancia al riesgo y la perseverancia. Sin embargo, no todos los emprendedores son cortadas con la misma tijera, es decir, no todos tienen las mismas actitudes, pero aquí en este documento se presentan, ¿verdad?, las principales cualidades que debe tener un emprendedor. Entonces, un emprendedor tiene que tener actitud, ¿verdad? O sea, responder bien a lo que le prepara el destino, tiene que tener visión, es decir, tiene que ver, así como los que veían los Thundercats, tienen que ver más allá de los evidentes, ¿verdad? Tiene que tener tolerancia al riesgo, es decir, que, por ejemplo, dice, tienes que invertir $10,000, y él dice, no, $10,000 y yo no voy a meter $10,000, ¿no? Pero a lo mejor uno que sí es emprendedor dice, $10,000, ¿y cuánto gano? Gana 50,000, estoy dentro. ¿Ya? Entonces tiene que tener tolerancia al riesgo, tiene que tener confianza, es decir, que los compañeros le dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a perder, y él dice, no, vamos a perder, vamos a ganar, ¿no? Obviamente esta confianza debería de basarse en el conocimiento técnico, no solamente en el azar. Tiene que ser creativo, es decir, tiene que tener buenas ideas, especialmente cuando se las necesita. Tiene que ser perseverante, es decir, no tiene que aflojar la cuerda, ¿verdad?, hasta lograr lo que se ha propuesto, y tiene que tener iniciativa, es decir, tiene que él ser el primero en dar el primer paso. Bien, entonces aquí estamos hablando de las actitudes. Dice que la mayoría de gente tiene muchas actitudes, talentos naturales, tendencias o capacidades. Entonces la idea de la actitud es que los emprendedores
pongan sus actitudes en un negocio, ¿no? Y todas estas actitudes, todas estas cualidades van a ayudarlo a salir adelante en sus negocios, ¿no? Tenemos actitudes artísticas, esto dependiendo del emprendedor, pues si le gusta pintar, pues a lo mejor ahí aplica, ¿no? Aplica. O, por ejemplo, hay emprendedores que dicen, yo voy a hacer una buena publicidad, entonces tienen facilidad para hacer buenos videos, ¿no? Entonces, esas son las partes artísticas. Tienen que tener perspectivas. Aquí tal vez podría caer yo. Dice que algunas personas son más perceptivas que otras. Entonces dice que aquí para entender intenciones, ideas, emociones de la gente. Por ejemplo, un emprendedor que es muy perceptivo al momento de estar haciendo negocios sabe si la otra persona realmente puede confiar, ¿verdad? Si realmente le van a cumplir o si le están mintiendo. Entonces eso le puede ayudar al emprendedor a tomar mejores decisiones en cuanto a los negocios, ¿no? Entonces, lógicos, yo creo que también tengo algo de eso, dice que son personas de aplicar la razón muy rápidamente para resolver los problemas de consumos y negocios. Es decir, yo digo, puedo aplicar la lógica diciendo, bueno, este producto ya lo tiene la mayoría de la gente, ¿verdad? En otra calidad y por lo tanto no vamos a tener tanto pegue, ¿no? O sea, para tratar de plantearme el problema. Mecánicos, esto tal vez no sea lo mejor para los emprendedores, a no ser que sean artesanales, pero algunos tienen facilidades para las máquinas y los mecanismos, ¿no? Entonces, si usted es un emprendedor, por ejemplo, mecánico, le puede ir bien esta cualidad. Pero como les digo, la mayoría de los emprendedores no creo que exploten tanto la capacidad mecánica. Espaciales, aquí ingresan los emprendedores que tienen que ver con diseños o arquitectos, ¿verdad? Ellos tienen la capacidad de imaginarse las cosas antes de que existan. Esto también es muy bueno para los emprendedores, especialmente los que están en esta área. Y esto les permite incluso hacer buenos diseños y acomodarse, ¿verdad? En lugares que de repente tradicionalmente otra persona no podría. Tiene que tener cualidades físicas, por ejemplo, los grandes atletas tienen habilidades físicas superiores, fortaleza, resistencia, coordinación, habilidad. Aunque esto no debería ser algo que distinga a los emprendedores. Por lo general, los emprendedores son personas muy activas. Por lo general, los emprendedores les gusta practicar algún tipo de deporte, ¿verdad? Y por lo general, los emprendedores, pues, no se enferman, ¿no? Entonces, a pesar de que esto no debería ser fundamental, sí es verdad que la mayoría de los emprendedores no tiene problemas físicos, ¿no? Entonces, tiene muy buena salud, tiene muy buena energía, ¿verdad? Hacen ejercicio, cuidan su cuerpo. Entonces, esto, de alguna manera, esto fortalece, ¿no? Incluso se dice, pues, que y uno pudiera pensar que las personas que van a los gimnasios y que hacen ejercicios son personas vacías, pero la realidad es que las personas que hacen ejercicio oxigenan mejor su cerebro y por lo tanto su cerebro trabaja mejor, ¿verdad? Que las personas que tienen una vida un poco más sedentaria, ¿no? Entonces hay que hacer ejercicios para que el cerebro no se oxide. Dicen, mente sana en cuerpo sano. No indica que porque usted haga ejercicio va a ser súper inteligente, pero por lo menos va a cuidar su cerebro. Intelectuales, esto yo pienso que sí es importante para los emprendedores. Dice, con esta actitud tienen el deseo de buscar el conocimiento, planear con anticipación, generar ideas y combinaciones de ideas originales. Entonces, sí, un emprendedor necesita ser muy inteligente, ¿verdad? Para poder sortear los obstáculos que le va a tocar con su emprendimiento. Entonces, esto son todos los temas de actitudes. Un emprendedor también tiene que tener visión, ¿verdad? Entonces, los emprendedores generalmente tienen una visión de a dónde quieren llegar y de esta manera pueden cumplir sus objetivos. Ya se fue el avión. Entonces les decía yo que los emprendedores generalmente tienen una especie de visión futurista, ¿no? Y por alguna razón ellos son los únicos que ven a dónde van a estar después de todo el proceso. Entonces ellos son como que ven el futuro,
¿verdad? Y como ven el futuro y como saben que van a llegar allí, pues es como que tienen una mayor, mayor incentivo para llegar a eso. Entonces son los que más trabajan, son los que empujan, ¿verdad? Son los que entusiasman para que todos caminen hacia allá, ¿no? Como el capitán del barco que le dicen, vamos, vamos a llegar, resistan, ¿verdad? Algo así. Por lo tanto, pues los emprendedores toman decisiones de negocio porque saben, ¿verdad? En su mente tienen muy claro cuál es el destino final y cómo van a llegar para ello, ¿no? No dudan, no están divagando, no dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo? Sino que por alguna razón es como que tienen las cosas muy bien claras, ¿no? Dicen a menudo documentan su visión. Bueno, no creo eso mucho porque la mayoría no les gusta hacer documentación, ¿verdad? Lo tienen en la mente y ya. Y algunas ya organizaciones, empresas, hacen una declaración, ¿verdad? O o tienen informalmente un día, ¿no? Entonces, algunos de ellos pues tienen esto de aquí, esa visión, la plasman porque no quieren que esa brújula se les pierda, ¿no? Entonces, ellos pueden hacer una declaración de la misión y la visión. Recuerden ustedes que ustedes tienen esa tarea de la misión y la visión para establecer los alcances y objetivos, los principios generales a los que se enfoca su empresa. Como les decía, esto va a permitir a la empresa que está fundando el emprendedor, le va a permitir funcionar como una brújula para que en el proceso no perderse el camino. Como el capitán del barco dice, vamos hacia el norte, entonces si hay una tormenta que los empuja hacia el este, pues él corrige el camino y dice, allá es al norte, allá vamos, y corrigen el camino y se regresan de nuevo al rumbo, ¿no? Si hay una tormenta o un viento que los hace retroceder, entonces ellos dicen, remen, remen, porque tenemos que llegar allá. Entonces, para los emprendedores va a ser muy importante saber cuál es su objetivo y por lo tanto, esto lo plasman, ¿verdad? Lo declaran para que él y todos sus colaboradores sepan a dónde van a llegar. Ya, entonces, la visión, ¿verdad? Es cómo piensa el emprendedor que va a evolucionar su empresa, su negocio, pero tampoco no lo exagera, ¿no? Digamos que yo hago una empresa, no sé, hago una empresa, por ejemplo, de aviones de juguete que vuelan, ¿verdad? Aeromodelismo, creo que se llama eso. Y yo pongo división, la visión de esta empresa es llegar a la luna. ¿Sí? No es que no sea algo que se pueda hacer, ¿no? Especialmente si ustedes se llaman Elon Musk. Pero es como que muy fuerte, o sea, muy, muy lejos, muy fuerte, entonces van a pasar muchas cosas. Entonces, esa visión, de repente, a un empleado que está volando el avión a control remoto allí en una explanada y dice, vamos a llegar a la luna, es como que lo va a desmotivar, ¿no? Entonces, estas visiones tienen que ser algo que sea un poco más alcanzable. Después, la empresa, una vez que crece, puede volver a replantear su misión y su visión pueda hacer, no hay problema con eso. Pero por el momento, pues cuando ustedes hagan una visión, ¿verdad? Y tienen que proyectarse pues a algo que sea alcanzable, ¿no? Bien, entonces los emprendedores tienen una visión clara de lo que quieren llevar, ¿verdad? Y esto es parte de su motivación, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿y por qué hago esto? Ah, pues entonces viene alguien y le recuerda, haces esto porque tú quieres conseguir esto de aquí para alcanzar tal o cual cosa. Entonces, uno se acuerda y retoma las energías. Bien, entonces lo que les decía es que esto sirve para el emprendedor, pero también sirve para las personas que acompañan al emprendedor, ¿verdad? Para que sepan dónde van a llegar, ¿no? La visión va a brindar al emprendedor la habilidad de encontrarse en un lugar exacto en el momento preciso, ¿no? Eso es lo que se aspira. Bien, hablemos de la tolerancia al riesgo. La tolerancia al riesgo es el grado que una persona puede decidir sobre oportunidades en forma confortable, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué les puedo poner de ejemplo? Por ejemplo, yo organizo una rifa,
¿verdad? Y yo digo, ¿saben qué? Voy a organizar una rifa y la rifa la voy a poner, este, como yo tengo miedo de que no me compren la rifa, yo digo, la voy a vender a 50 centavos, la rifa. No, no me voy a ganar mucho, pero como tengo miedo a que no venda, no todos me compren, la voy a poner barata. Otra persona dice, yo voy a hacer la rifa, pero yo la voy a poner a $1. Porque a $1 yo tengo confianza que si voy a vender lo suficiente a $1. Y habrá otro que dice, bueno, yo voy a poner la rifa a $20. ¿Y por qué a $20? Porque yo tengo la confianza de que se va a lograr vender a $20, ¿no? Entonces, en estos distintos escenarios, cada cual, ¿verdad? Tomó el riesgo de acuerdo a lo que esperaba, de acuerdo a lo que creía que era capaz, ¿no? Entonces, la tolerancia al riesgo es tomar esos riesgos, obviamente no apostando, sino con la fe de que va a lograr su objetivo, ¿no? Ahora, cada cual tendrá también su as en la manga. Si yo vendo las entradas a $20 es porque tal vez conozco un círculo social que tiene ese poder adquisitivo y que me vaya a comprar a esos $20, a $20, ¿no? Y tal vez el que vendía a 50 centavos, tal vez su círculo social no tenía tanto poder adquisitivo y por eso tuvo que ajustarse a esa realidad. Entonces, cada cual elige de acuerdo a lo que cree que va a conseguir los resultados, ¿no? Como les decía yo, los emprendedores toman estas decisiones, pero no con el fin de apostar, no porque dicen yo soy el más chévere y a mí todo me sale bien, entonces yo digo que esto va a ser así. No, tienen que tener fundamentos para tomar esos riesgos calculados. Entonces, el emprendedor sabe, conoce, domina algo que sabe que va a tener éxito, ¿sí? Pero para los emprendedores, pues la oportunidad de ganar, de tener éxito, ¿verdad? Es una emoción más fuerte que la posibilidad de fracasar. ¿Sí? El fracaso está allí, el fracaso no se va. En ninguno de los casos el fracaso se va, ¿verdad? Y en algunos de los casos la posibilidad de fracaso es más alta que en los otros. Pero el emprendedor sabe eso y dice, bueno, ¿saben qué? Si lo hacemos y fracasamos, pues no importa, pero como lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y por lo tanto vamos a tener éxito. Entonces, esa es la tolerancia al riesgo. Y hablábamos también de la confianza. Les decía yo que el emprendedor, por alguna razón, sabe que lo va a conseguir. Eso es porque tienen plena confianza en sus habilidades. Ya vimos algunas de las habilidades que tienen los emprendedores. Entonces, confía en sus habilidades, ¿verdad? Y por lo tanto, toma esos riesgos. Y no sé si les ha pasado, el otro día estaba viendo yo el documental de Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump. Y Donald Trump en su inicio fue un emprendedor. Donald Trump no llegó millonario, ¿no? De hecho, Donald Trump, según el documental, pues creó unos casinos, los más caros de Nueva York, ¿verdad? Y quebraron. Creo que quedó con una deuda de 140 millones de dólares o algo así, ¿no? Nosotros debemos $140 y ya estamos así asustados. Y él debía 140 millones de dólares y iba por la vida como que sin nada. De ahí Donald Trump hizo un trabajo en un hotel, ¿verdad? Y quedó debiendo como 70 millones de dólares. Entonces el frío, pues no siguió así. Los deudores, pues le siguieron cobrando, pero él no sé a qué artificios utilizó para que no le cobren tan rápido y tener la deuda ahí. Pero bueno, Donald Trump, Donald Trump, ahí en el documental, él dice que Él dice que era amigo de Jesse Ventura. No sé si ustedes recuerdan a Jesse Ventura. Jesse Ventura era un luchador de la WWF, ¿verdad? Creo, él trabajó con Arnold Schwarzenegger en Depredador, ¿no? Entonces, no sé si ahí lo ubican a Jesse Ventura. ¿Cuál es, profe? ¿Cuál es? Jesse Ventura es el que usaba bigotitos, ¿verdad? Ahí en Depredador, ¿sí? El que era, bueno, no recuerdo cuál era la cualidad de él, ¿no? Pero yo creo que sí, él es el que usaba gorrita, usaba una gorrita así, y no recuerdo si él es el que tenía esa ametralladora, ¿verdad? Que disparaba miles de balas por minuto. Pero bueno,
Él era un luchador de la WWF, ¿verdad? Yo no sabía esta parte de la historia, me enteré ahí en el documental. Entonces resulta que Jesse Ventura se lanzó para un puesto de un puesto público, ¿verdad? De una región, Gobernador, la gobernador, ¿sí? gobernador, profe. Y yo, no, la verdad que yo desconocía eso de allí. Y entonces yo vi en el documental que él se lanzó de gobernador y como era amigo de Donald Trump, porque Donald Trump fue inventado a una de estas peleas y allí él actuó y todo eso, no sé si ustedes vieron que él estuvo en una de esas WrestleManias, ¿verdad? Entonces tuvieron una amistad, entonces Donald Trump también de broma en broma le decían a Donald Trump que se lance para presidente, entonces le preguntó a Jesse Ventura y le dijo, oye, ¿cómo haces tú? Porque, o sea, como que la gente, ¿por qué te votó a ti si tú no tienes nada que ver con estos cargos públicos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Jesse Ventura le dijo, no importa, le dijo a Trump, no importa lo que tú digas, ¿verdad? Si lo que tú dices, no importa lo que tú digas, sino la forma como tú lo dices. Eso es lo que le dijo, ¿no? Y eso, no sé si ustedes se han dado cuenta que para los buenos vendedores, ¿verdad? No es lo que les dice, sino que es como que tienen un poder de convencimiento, ¿verdad? Que usted entre a un almacén, digamos que sea de ropa, y usted solo iba a ver y terminó con una camisa y con el pantalón que combina con la camisa y terminó con las medias y de una vez los zapatos porque están en promoción. Entonces usted sale, ¿verdad? Y usted cuando que queda aquí, usted dice, pero si yo no iba a comprar nada y sale con los paquetes comprando todo. Entonces, ese fue el consejo que le dieron a Donald Trump y Donald Trump participó en algún tipo de debate donde Donald Trump tiene carisma, hay que reconocer que tiene carisma, ¿verdad? Y tiene mucha dominancia. Él parece que utiliza mucho el tema de la presencia, de la psicología, ¿verdad? Para influir en las personas. O sea, tiene mucho liderazgo. Eh, no sabemos si será bueno o no, pero debemos de conocer que tiene liderazgo, ¿no? Por ejemplo, hay algo que yo siempre he dicho, que el presidente Correa, ¿verdad? La gestión que él hizo puede ser calificada, o sea, puede ser una revisado como que él hizo mal o que hizo bien, ¿verdad? No es tema de nosotros evaluar eso, pero no le podemos negar que tenía carisma. Entonces el presidente cuando hablaba, ¿verdad? Generalmente opacaba a sus adversarios o los adversarios no querían enfrentarse porque tenía la facilidad de palabra y la facilidad de convencimiento. Y muchas de las cosas que él decía no tenían este fundamento, pero como lo decía, la gente terminaba creyendo, ¿no? Entonces tenía mucha habilidad en este sentido, ¿no? Entonces podríamos decir que se parecen un poco con Trump. Entonces Trump, pues, dice que Trump estaba en alguna conversación y Trump dijo, y tenemos que hacer algo que le llame la atención a la gente. Y por ahí alguien dijo, ¿y qué parece si construimos un muro y hacemos que México lo pague? Entonces, imagínense esa campaña que hizo él, que no es algo tan sensato para la mayoría de gente, pero así lanzó su campaña. Él lanzó su campaña, ¿verdad? Diciendo de que él iba a construir un módulo y que iba a hacer que México lo pague. Y esa fue su oferta de campaña. A la final, creo que no se hizo, no se materializó, por él intentó hacer, ¿verdad? Pero eso es lo que lo llevó a ganar las elecciones. Otra de las cosas que lo llevó a ganar las elecciones fue el hecho de que él decía, recuperemos, creo que, no estoy muy seguro si la frase es así, pero le decía, recuperemos la grandeza de América, ¿no? Él decía que Estados Unidos había venido a menos, entonces él quería volver a devolverle la grandeza de América, ¿no? Como Trump es un americano colorado rubio, ¿verdad? O sea, típico americano, ¿verdad? Entonces, él de alguna manera, y sus ideas un poco radicales, también son ideas típicas americanas. Entonces, por eso los americanos como que se ganaron la simpatía y por eso votaron por él, ¿no? Entonces, esa es más o menos la historia de Trump. Vemos que pasa el avión. Y no sé si ustedes lo han visto a Trump, pero Trump cuando
el típico que ven cuando Trump da su saludo, ¿verdad? Trump tiende a hacer esto, a coger la mano muy fuerte y a jalarla. Fíjense ustedes, o sea, hace un jalón fuerte, ¿verdad? Eso incluso es una técnica de hipnosis para hacer caer en trance a las personas. Entonces, eso denota mucha confianza en él, ¿no? Mucha confianza que usted tiene. Entonces, eso es lo que los emprendedores muestran confianza. Como les decía, Trump no era millonario, Trump tenía todas esas deudas. Me imagino que ahora no las debe haber pagado simplemente porque no quiso pagarlas, pero estoy seguro de que plata tiene, ¿sí? Entonces, simplemente no las pagó porque no quiso pagarlas, ¿no? Entonces, hay mucha confianza en él, ¿verdad? Se maneja y esto es una característica que nosotros vemos en los emprendedores. Es el típico de que ustedes están con alguien y dice, oye, ¿vas a hacer eso? Sí, voy a hacer eso. ¿Y cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero yo sé que lo voy a hacer, ¿no? Tienen mucha confianza y esta confianza les ayuda, ¿verdad?, a salir al frente a las adversidades, ¿no? De hecho, la confianza es tan importante, ¿verdad? Y ustedes como alumnos deberían tratar de cultivar su confianza porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando alguien les propone algo, si ustedes tienen un amigo y el amigo le dice, oye, y si compramos tal cosa para hacer tal cosa, y ustedes le dicen, no, mejor no. O su amigo le dice, oye, y si hacemos tal cosa, o si vamos allá, y ustedes le dicen, no, mejor no. Pero ustedes tienen otro amigo que le dicen, vamos a comprar esto y vamos a hacer tal cosa. Y ustedes, no, pero no, nada, vamos a hacerlo ahorita, que sí se puede, yo sé que sí se puede. Entonces, esa confianza que proyectan, ¿verdad? Hacen que ustedes con otra persona no harían la actividad, pero con estas personas ustedes dicen que sí la hacen, ¿no? Porque también ustedes se contagian de esa confianza, ¿no? Entonces, esto es muy importante para los emprendedores, ¿verdad? Y para que ustedes cultiven, para que ustedes, como ya saben, hay emprendedores sociales, entonces ustedes pueden convertirse en emprendedores, ¿no? Y como les decía, los clientes, ¿verdad? Los clientes confían en estas personas, ¿no? Yo no sé si les conté el tema de un asesor que llegó a una empresa de sistemas y que vendió un sistema. Y he visto dos casos de esto. He visto dos personas que eran vendedores. Entonces, en una empresa llegó una persona, vendió el sistema, dijo que el sistema era lo mejor del mundo y todo eso. Y la empresa compró porque le creyó. En la práctica, el sistema recién se estaba haciendo y entonces demoró. Y como era un primer sistema, obviamente no tenía todas esas cualidades y capacidades que había vendido. Pero ya la empresa pagó. ¿Por qué pagó? Porque sin presentar, y le estoy hablando en épocas pasadas que no, la gente no era tan formal, sin presentar una auditoría, sin presentar una consultoría, sin averiguar mucho, le creyeron solamente lo que dijo el vendedor. ¿No? Entonces es importante que ustedes desarrollen esta confianza, ¿verdad? Para que la gente confíe en ustedes y como les digo, a veces no es lo que ustedes dicen, a veces es como ustedes lo dicen. A veces ustedes tienen una persona, eh, por ejemplo, cito nuevamente al presidente que tuvimos anteriormente, ¿verdad? Que el presidente que tuvimos anteriormente denotaba mucha confianza. Le decían, oiga, presidente, pero tal cosa. Y él decía, no se preocupe, que aquí el equipo de trabajo lo va a hacer, ¿verdad? Entonces siempre tenía algo que decir y algo que motivaba la confianza. Ya después lo que hizo, ¿verdad? Ya eso es otra tela para contar, pero hablando de sus cualidades de liderazgo, es innegable que las tenía. Ya, algo que tendrían que ustedes evitar, y tal vez justamente también el mismo ejemplo nos sirve para ver esto de aquí, es de que, si bien es cierto que un emprendedor debe demostrar seguridad, pues esta no debe ser, o sea, la base del emprendedor no debe ser, demuestra mucha seguridad y todo el mundo confía en mí, ¿no? La base del emprendedor debe ser la seguridad más las otras cualidades, ¿verdad?, que garantizan el éxito, ¿no? Porque no apostamos por el emprendedor solamente porque se ve seguro, sino porque también actúa, evalúa y se desarrolla de manera segura, ¿no? Entonces, eh, abusar solo de la seguridad no lo convertiría, por lo menos, en un buen emprendedor. Creatividad. La creatividad, la habilidad de hacer cosas que de otra manera pues no se hubieran creado, ¿no? Para esto se requiere mucha imaginación.
Por ejemplo, se me ocurre a mí, no sé si ustedes saben que la mayoría de los inventos científicos se descubren en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, a pesar de que la mayoría de su población no es inteligente, científicamente hablando, una buena parte de su población sí se dedica a desarrollar la investigación. Entonces, los Estados Unidos son los que más descubrimientos han aportado, pues, al mundo, ¿verdad? Entonces, se podría decir que ellos son los más inteligentes. Pero, resulta que hay un país que se ha destacado por coger esos inventos, ¿verdad? Y ponerlos en la práctica. Entonces, ellos no inventan, pero ellos cogen el invento, ¿verdad? Y con ese invento hacen cosas que la gente compra. Entonces, Estados Unidos investiga, o sea, hace el mayor gasto de investigar, de gastar el dinero investigando porque no es barato, y crea cosas que son caras, porque hay un proceso de investigación. Entonces, crea cosas inimaginables, ¿verdad? Y viene China y coge estas cosas y dice, oh, así funciona. A ver, hagamos lo mismo pero más barato. Entonces, baja los precios y dice, ¿y ahora qué hacemos con esto? Ah, pongámoslo en un carro, pongámoslo en una radio, pongámoslo en un teléfono, ¿verdad? Y entonces convierte el invento en práctico, en un producto que se puede hacer, que se puede vender, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Que ellos son creativos, ¿verdad? O sea, no inventan las cosas, pero le dan un buen uso y es un uso que sirve para el mercado. Entonces, para el mercado, lo que presentan los chinos son innovaciones, por ejemplo, qué sé yo, un teléfono inteligente o un teléfono que soporta los martillazos o uno que no le entra agua. Entonces, ellos cogen lo que ya se inventó, ¿verdad? No inventan nada, pero lo ponen de manera práctica, ¿verdad? Y esto revoluciona el mercado porque el mercado dice, esto es algo que no se ha visto y es algo nuevo, ¿verdad? Y lo compra, ¿no? Bien, entonces el emprendedor pues es una persona de ideas, tiene buenas ideas, tiene buena creatividad, percibe las oportunidades, ¿verdad? Y este es algo que yo a veces hago, no soy tan buen emprendedor, pero ustedes también lo pueden hacer. ¿Qué es lo que yo hago cuando yo salgo a la calle? Pues ando así como mirando todo, ¿verdad? Mirando quién se cae, mirando qué venden, qué colgaron, qué, dónde hay la gente, dónde caminan, qué hacen, si tienen calor, si tienen frío, ¿verdad? Entonces yo me fijo bastante en qué están haciendo las personas, porque mientras estoy mirando, pues de repente detecto cuáles son las necesidades de las personas. Por ejemplo, a veces yo veo que hay personas que están cargando paquetes o con cosas pesadas, entonces yo digo, oh, parece que ellos necesitarían que alguien les ayude, ¿verdad? O también conversando con las personas en las conversaciones que ustedes tienen con sus amigos o en las conversaciones familiares, alguien dice, oye, hice tal cosa y me costó un trabajo, ¿cómo me gustaría que hubiera algo que hiciera esta cosa más fácil? Entonces allí es donde ustedes van viendo las necesidades y los deseos. Por eso yo les recomiendo siempre que ustedes en su barrio, en su lugar de donde estén, fíjense qué está haciendo la gente y fíjense qué necesitan, ¿verdad? Y qué les gustaría tener, porque de allí pueden salir buenas ideas y oportunidades para poder satisfacer una necesidad que tiene el mercado. Entonces, el emprendedor va a tratar de encontrar qué necesita el mercado para poder brindar una solución. Bien, aquí dice los emprendedores son más proactivos que reactivos, es decir, que el emprendedor como que planifica lo que va a suceder, ¿no? La mayoría de nosotros somos reactivos, es decir, que les pongo un ejemplo. En plena pandemia nosotros nos vimos así, oh pandemia, oh medicina, oh mascarilla, y todo el mundo salimos a comprar, ¿verdad? Y como no había medicina ni mascarillas, comenzamos a comprar papel higiénico, ¿sí? Entonces, al inicio de la pandemia fue así, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuimos nosotros? Fuimos reactivos, ¿no? Pero de repente por ahí hubo alguien que dijo, mira, se viene esta pandemia, parece que va a llegar al Ecuador, voy a comprar ahorita todas las medicinas y voy a acaparar, voy a comprar todas las mascarillas y voy a acaparar, y cuando la gente lo necesite, lo vendo más caro, ¿no? Entonces, los emprendedores son más proactivos, es decir, que prevén lo que va a suceder, ¿verdad? Y por eso están un paso más adelante y eso los hace que ganen. Mientras que el resto del mundo somos más reactivos, es decir, que esperamos que nos caiga el golpe en la cabeza y de ahí decimos qué nos pasó y ahí vamos qué vamos a hacer. Por eso es que los emprendedores, como tienen mejor visión, ¿verdad? Ven las oportunidades, ¿verdad? Y ellos aprovechan esas oportunidades
Y no, aunque parece suerte, para la mayoría de nosotros decimos, uy, qué suerte el vecino, cómo se hizo la plata. Pero lo que pasa es que el vecino pues tuvo mejor visión que nosotros. Perseverancia. La perseverancia es cuando usted está aquí, por ejemplo, ustedes están aquí estudiando, ¿verdad? Y algunos de sus compañeros se han retirado, es decir, que no fueron perseverantes, pero ustedes están aquí y ustedes están aquí porque tienen un objetivo y pase lo que pase, pues van a prevalecer porque tienen la perseverancia de alcanzar el éxito que para ustedes en este caso es conseguir su título de tecnólogo, ¿no? A veces, ¿verdad? Los emprendedores cuando empiezan los negocios, pues las cosas parecen fáciles, pero nunca lo son. Y por lo general, pues hay que estar allí metidos. Los emprendedores generalmente están muy metidos en los negocios, ¿verdad? No sé si usted ha visto en los negocios. Uno creería que el jefe se va temprano a la casa, pero la mayoría de los jefes, especialmente cuando los negocios comienzan, están hasta la 1, 2 de la mañana en los negocios tratando de solucionar problemas, ¿no? Entonces, usted como emprendedor pues va a tener soluciones, va a tener obstáculos, va a tener problemas, ¿verdad? Pero va a ser su perseverancia lo que lo va a ayudar a seguir allí, ¿verdad? Y esta perseverancia es lo que lo va a tener usted este, como los perros pitbull, ¿verdad? Ahí estar tercos, ¿verdad? A seguir adelante y no soltar, ¿no? Y seguir intentándolo porque también eso es verdad. A veces los emprendedores se caen, pero parte de ser emprendedor es volver a levantarse, ¿no? Y esto, a la larga, esta perseverancia alcanza el éxito. Dicen por ahí, hay una metáfora que dicen que para alcanzar el éxito usted no necesita ser inteligente, ¿verdad? Dice, para alcanzar el éxito apenas usted necesita un 5% de inteligencia, ¿verdad? Y 95% de perseverancia. ¿Sí? Entonces, creo que lo decía Yoko San, creo que se llama. No sé si el segundo apellido lo pronuncié bien. Ya, Yoko San decía que allá en Japón la gente no es inteligente. Sí, entonces uno pensaría que, todos son genios por allá. No, dice que son así igual de quedados como nosotros, ¿verdad? No son genios, pero son perseverantes, ¿sí? Entonces, ellos estudian algo y lo estudian y lo estudian y lo estudian hasta que lo dominan, ¿verdad? Y por eso pareciera que tienen éxito, pero no es que son más inteligentes que nosotros, simplemente lo que son es más persistentes, ¿no? A nosotros comenzamos un negocio y de repente alguien nos miró mal y decimos, uy, este negocio ya no va, sí, ya no. O sea, ya ahí tiramos la toalla rápido. Entonces, tenemos ese mal aquí en el Ecuador, por lo menos la mayoría, ¿no? Pero entonces debemos evitar eso. Un negocio, ¿verdad? Un negocio nuevo, decía Alex Day que un negocio es como un niño, ¿verdad? Entonces, el niño, pues, cuando recién nace, pues, no da nada de plata, más bien da problemas, hay que cambiarle los pañales, hay que darle comer, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que darle educación. Entonces, los negocios son como un niño que cuando lo fundamos, pues, obviamente eso va a ser un problema, ¿no? Por lo tanto, si usted va a hacer un emprendimiento, pues, más o menos su emprendimiento, por lo menos los primeros 5 años, les va a dar más dolores de cabeza que beneficios. Sin embargo, al igual que un niño, ¿verdad? Una vez que el niño se hace adolescente y que se hace adulto, entonces el negocio se vuelve fuerte. Y cuando se vuelve fuerte, es decir, cuando ya ha madurado, allí es cuando usted puede comenzar a tener una utilidad de su negocio, ¿no? Entonces, si ustedes van a emprender, pues háganse la idea de que van a estar 5 años por ahí metidos y después del quinto año probablemente su negocio ya esté suficientemente maduro como para comenzar a recibir beneficios. Y es así, véanlo ustedes. Bueno, tal vez ustedes no lo pueden ver porque tienen poca experiencia, pero tengan en cuenta esto de aquí. Ustedes cuando salieron del colegio tienen que haber tenido un compañero que dice, yo voy a hacer un negocio de tal cosa. Digamos que dijo que iba a poner un taller o que iba a pintar o que iba a vender ropa, ¿verdad? O que algo iba a hacer. Entonces ustedes le dijeron, pero no vas a ir a la universidad. Y él dijo, no, yo voy a hacer esto. Y ustedes dijeron, uy, va a desgraciar su vida.
Entonces ustedes se metieron aquí al instituto y ustedes están estudiando, ¿verdad? Y su compañero está allí, por ejemplo, qué sé yo, vendiendo camisas. Entonces ustedes lo ven y le dicen, cómprame esta camisa. Y usted dice, no, ¿qué te voy a comprar tu camisa? No, entonces, si hay otras camisas por ahí, entonces no te compro. Y él está, vende camisas y a veces ustedes lo ven y le dicen, vamos a comprarnos una comida. Y él dice, no, es que ahorita no tengo plata. No, entonces ustedes dicen, ah, viste, hubieras estudiado. ¿Verdad? Hubieras estudiado y no tienes plata y te metiste a tu negocio y ahí hiciste una inversión y estás ahí tragando. Entonces, eso es el año 1. O sea, el año 2 ustedes siguen estudiando y él sigue ahí vendiendo, entonces ustedes dicen, uy, ese man va mal. Yo le dije que estudiara. Y ojo que no estoy en contra del estudio. El tercer año ustedes no lo ven porque ustedes están enfocados en sus estudios y él está enfocado en sus negocios y ustedes no saben de él. Por ahí escucharon que se fue de viaje, que las cosas no le van bien y todo. El cuarto año, pues ustedes ya están ya saliendo, ¿verdad? Y tampoco no han escuchado de él. Ya para el año 5, ustedes ya están en sus primeros trabajos, ahí están ganando el básico, ¿verdad? Y de él escuchan que todavía sigue en el negocio. Parece que por ahí escucharon como que alguna venta ahí. El año 6, ustedes siguen trabajando, siguen con el básico, ¿verdad? Y el año 7, más o menos entre el año 6 y el año 7, ustedes se lo topan. Cuando se lo topan, ¿verdad? Ustedes salen del trabajo, están cansados de trabajar, ¿verdad? No están conformes porque de repente no les reconocen, tienen el sueldo básico. Y lo ve a su compañero y ven que su compañero dice, hola, ¿cómo está fulano? Vamos a tomarnos un trago, una cervecita. Ustedes le dicen, no, es que ahorita tengo que pagar esto de aquí, tengo que pagar esto de la casa, entonces no tengo plata. No, no importa, yo te invito. ¿Sí? Cuando ustedes están con sus compañeras, pues le dicen, y cojamos el tricimoto. No, yo tengo carro. Ya, y ustedes ven el carro y los invita y todo, y ya lo ven mejor vestido y todo. Y le dice, ¿y cómo va tu negocio? Ah, sí, sí, bien, bien, ya estoy progresando, ya he hecho algunos negocios, ya estoy pagando ahorita mi casa, pero mi casa todavía no la compro porque estoy pagando un local, porque quiero expandirme, entonces ya tengo unos negocios en la otra provincia, ya tengo mi marca propia, ya la registré y todo. ¿Qué les quiero decir con esto de aquí? Su compañero, que tuvo una visión, que tuvo la perseverancia, ¿verdad? Creó un negocio y más o menos en el año 6, ¿verdad? Ya el negocio se vuelve fuerte, se vuelve autosostenible, ¿verdad? Entonces le fue bien. Y usted, como usted está en otro proceso, que es la educación, ¿verdad? Entonces en este otro proceso, usted todavía demora, ¿no? Y dependiendo de su visión, ¿verdad? Dependiendo de su visión y sus aspiraciones, tal vez usted se puede quedar encasillado en un lugar, ¿verdad? Que no le permite crecer, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de lado y lado, porque la mayoría de los emprendedores no tienen la persistencia y a veces caen en el camino, ¿verdad? Y no logran lo que les estoy contando, porque lo que les estoy contando es un caso de éxito que no les va a pasar a todos. Por otro lado, es muy probable que ese emprendedor amigo suyo, cuando siga creciendo, llegue a una etapa donde necesite de los estudios para poder administrar mejor. Es decir, que el negocio se le puede caer por una mala administración, por una habilidad que no desarrolló y que necesitaba el estudio. Por otro lado, usted con el estudio es posible que no se desarrolle como emprendedor porque se quede encasillado en un lado. Entonces, en ambas puntas, usted tendrá que tomar las mejores decisiones para alcanzar el éxito que usted desea, ¿sí? Entonces, piénsenlo, reflexionenlo, ¿verdad? Porque de repente alguno de ustedes me pueda comentar que ha ocurrido algún caso así. Obviamente no creo que todavía tengan esos casos de éxito, porque si ustedes tienen a su compañero del colegio, probablemente esté en el tercer año, ¿verdad? En el tercer año y probablemente necesiten de 2 a 3 años más para saber que ya su negocio se desarrolló. Por otro lado, su compañero ha tenido caídas, ¿verdad? Y levantadas que le han dado experiencia y ha tenido roces y contactos sociales que le han dado mucha experiencia, lo cual es algo que ustedes no tienen. O sea, le puede faltar la parte del estudio, pero también es cierto que ha tenido un estudio informal con la práctica. Eso no es bueno porque en estos días de hoy se requiere tener las cosas un poco más seguras. Entonces no se puede uno meterse a perder porque no sabe. Eso no es una justificación.
Lo que tendría que hacer su compañero, o probablemente lo que hacen muchos emprendedores, es que se autoeducan y rellenan ese vacío educacional, ¿verdad? Y se preparan pues para enfrentar. Lo bueno de autoeducarse es que usted puede focalizarse en lo que necesita, ¿sí? Eso es lo bueno del, de el autoestudio, ¿sí? Usted se enfoca en lo que necesita y también se enfoca en lo que le gusta. Entonces, eso es algo bueno. Que yo no sé si ustedes le di la charla de la educación 3.0, ¿verdad? Nosotros aquí en el país estamos con la charla 2.0, es decir, la charla que los prepara a ustedes para desenvolverse en un ambiente laboral. Pero en otras instituciones del primer mundo, ellos tienen un modelo de educación donde ya no todos reciben la misma educación, sino que cada alumno se crea su propio currículum académico, donde el alumno toma unas materias básicas, ¿verdad? Y de aquí dice, a mí me gusta más el inglés o me gustan más los idiomas, y va desarrollando su currículum en base a lo que le gusta, en base a lo que son sus mejores habilidades, ¿no? Entonces, los profesionales aquí salen todos, como quien dice, en serie, ¿verdad? Todos están cortados por la misma tijera, pero los profesionales del primer mundo están como que cada cual sigue su propio camino, su propia ruta. Ventaja de esto aquí, que cuando yo cojo profesionales del primer mundo, cada profesional es experto en su mejor habilidad, y cuando yo cojo profesionales, como no son cortados por la misma tijera, este me ayuda con esta habilidad, este tiene esta otra y este tiene esta otra, y como equipo de trabajo son poderosos. ¿Sí? Acá, como todos los profesionales son cortados con la misma tijera, por lo tanto, si uno tiene una habilidad en algo, probablemente el de acá también la tenga, ¿verdad? Y esa diferenciación de habilidades no es tan obvia, ¿no? Entonces, esto lo que les trato de decir es que el emprendedor que se autoeduca probablemente trabaja en ese modo de educación 3.0, el que lo hace. Hay otros que no lo hacen porque como son tal vez emprendedores innatos, entonces tienen esa estrellita que los caminos se le van despejando solitos, ¿no? Pero ustedes no deberían dejar las cosas a la suerte, al azar, y por lo tanto deberían de pensar un poco más en prepararse para garantizar más el éxito. Bien, entonces ya vimos el tema de la perseverancia. Tema de la iniciativa, un emprendedor persigue la oportunidad y toma la iniciativa. Es decir, ustedes dicen, miren, aquí hay un problema, alguien debería resolverlo, ¿y por qué no lo resuelvo yo? ¿Verdad? Entonces ustedes toman la iniciativa, es decir, ponen de su energía, de su voluntad para empezar el proyecto, no esperan, como yo les decía, las ideas por alguna razón, las ideas están en el subconsciente colectivo, entonces idea que yo veo que es buena y que no la ejecuto, idea que se va a otra persona y esa otra persona la ejecuta, y a veces ustedes dicen, mira, esa persona hizo lo que yo pensé y le está yendo bien, chuzo, esa era mi idea. Pero las ideas, como les digo, están ahí flotando, pues, y hay que agarrarlas y hay que ejecutar. Los emprendedores, por lo tanto, tienen automotivación, es decir, que no tienen que estar como los docentes, que le decimos a los alumnos, hagan los deberes, revisen sus notas, ¿verdad? Porque ustedes, ese punto de las notas es algo que hay que estar como que atrás de ustedes, penalizándolos para que, para que se desarrollen. El emprendedor, nadie le dice, oye, si no haces esto de aquí, pues te vas a poner cero o no vas a comer o algo de eso, sino que ellos solitos tienen un deseo, ¿verdad?, de ejecutar el proyecto, ¿no? Por lo tanto, tienen un liderazgo, es decir, que la gente lo sigue porque dicen, ve, no, no hay manera de sacarle esa idea de la cabeza, ¿verdad? Y generalmente ellos son los responsables del éxito o fracaso de la operación, pero por lo general tienen éxito, ¿no? Por lo general, ¿no? Si hacen las cosas bien, por lo general tienen éxito. Integridad. Generalmente, pues los emprendedores cuando se lanzan, ellos ya tienen un criterio formado y por lo tanto tienen sus principios, es decir, sus políticas, ¿verdad? Que dictaminan lo que van a hacer, ¿no? Un emprendedor, por lo general, dice que va a hacer algo y lo hace. O sea, tiene palabra. Y esto es otra de las razones por las cuales los clientes y los proveedores confían en los emprendedores, porque ellos son capaces de cumplir su palabra. Aquí mismo le dice un emprendedor que genera confianza en sus clientes y en sus inversores, ¿verdad? La mayoría de la gente a veces no cumple, ¿verdad? Usted tiene a alguien que le dice, oye,
préstame $10, mañana te los pago. Llega mañana y no se los paga. Entonces ya usted ya le pierde la confianza. O tiene alguien que le dice, préstame esto de aquí, Y ¿verdad? ya también se pone bravo. Me puso bravo. Me comenzó como que a retar y después dijo una palabra, una mala palabra, pero era como para putearme. Ya. Me dijo, no sé si me dijo puta, mami. Yo pensé que estaba haciendo un aporte, pero pensé que estaba haciendo un aporte por acá, pero me parece que es otro tema. Ya, entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a desconfiar cuando alguien no nos cumple, ¿no? Por ejemplo, las señoritas tienen el novio, le dice, ya, hoy día te voy a ver, ¿verdad? Y la señorita, las chicas, cuando llaman al novio, le dicen, ¿qué pasó? Oh, es que hoy día jugó mi equipo, me olvidé, y ya, pero mañana te compenso, y al día siguiente, pues, llega mañana, ¿y qué pasó? No, es que me tocó hacer un deber, y por eso, ya no pude salir, ¿no? Entonces, ahí se va generando la desconfianza. Un emprendedor cuida su palabra, ¿sí? Porque, en el mundo empresarial, ¿verdad? En el mundo empresarial la palabra es muy importante, incluso en el mundo de la política, ¿no? Por eso cuando los políticos hablan, los políticos tratan de ser fiel a su palabra para que no perder la credibilidad, ¿no? Muchos que han fallado, pues, pierden la credibilidad, ¿no? Generalmente la pierden cuando llegan al gobierno y en el gobierno, pues, ven que las cosas no son tan fáciles y entonces se hace difícil cumplir la palabra. Y tratan de convencernos de que la cumplieron, ¿verdad? Pero muchos tenemos la sensación de que no la cumplieron, pero muchas veces no es que no quieren cumplirla, sino que el motor político del Estado es algo muy difícil de manejar en 4 años y con personas, y generalmente hay personas y personas que van a estar unos a favor de que las cosas funcionen bien y otros no van a estar viendo sus intereses personales o partidistas. Entonces es muy difícil, ¿no? Yo creo que es muy difícil que alguien pueda lograr los objetivos a ese nivel, ¿sí? Podrán cumplir uno que otro, pero es muy difícil manejar todo el motor del Estado. Bueno, entonces estamos hablando que la integridad personal pues es muy importante para los emprendedores porque entre otras cosas pues ayudan a mantener su visión, ¿verdad? Y su misión para mantener la calidad de un producto. Por ejemplo, si yo hago mi emprendimiento y yo digo, el producto que yo estoy haciendo es porque yo quiero que sea el mejor de la región y yo quiero que la gente esté contenta con mi producto, y con el pasar del tiempo pues me dicen, oye, ¿sabes qué? Está esto saliéndonos un poco caro, bajemos la calidad del producto, ¿verdad? Bajemos el valor agregado del producto para así no elevar los costos. Entonces el emprendedor que comenzó queriendo brindar el mejor producto, ahí está faltando a su palabra al momento de querer bajar la calidad, ¿no? Entonces, un emprendedor de verdad trataría de buscar la manera de mantener su calidad y de cumplir sus principios, o sea, no contradecirse. Bien, la reputación, ¿verdad? Es algo que los emprendedores deberían de cuidar, o sea, deben ustedes siempre cuidar su integridad, su reputación, porque esto podría ayudar a ser más exitosos, ¿no? Que los que no tienen la reputación. Entonces, esto va a ser importante a ustedes como emprendedores. Déjenme ver hasta qué hora tenemos clase. Ya nos quedan como 10 minutos. Veamos el tema de la pasión. Obviamente, si ustedes son emprendedores o van a ser emprendedores, cuando son emprendedores, pues los emprendedores se apasionan por lo que hacen, es decir, que están todo el día hablando de lo que hacen, pensando ideas. eh, Cuando les dicen qué están haciendo, entonces ellos hablan de su empresa como que si fuera la mejor cosa que hay en el mundo, tienen emoción, ¿verdad? No dicen, ¿cómo está tu empresa? Sí, ahí está, mira. Sí, no son así, sino que mi empresa va bien, ahorita hicimos un negocio, tenemos las posibilidades de crecer y yo creo que vamos a lograr tal cosa. Entonces, son muy emocionales y muy pasionales con respecto a lo que están haciendo porque están haciendo lo que les gusta, lo que les nace. Esto es lo que los ayuda pues a estar allí involucrados todo el tiempo pues y a enfrentar los obstáculos que se les presentan en el camino y también las decepciones que pueden ocurrir.
¿no? Ya. Para el emprendedor, ¿verdad? Cuando están en sus proyectos, el emprendedor, a pesar de que el proyecto tiene la intención de hacer dinero, pero ellos no están allí por el dinero, sino que ellos están por el hecho de materializar su idea, ¿no? Entonces ellos no es el dinero lo que los mueve, ¿verdad? Porque ellos tratan de lograr sus objetivos, ¿no? Y de esto ustedes se habrán dado cuenta porque hay muchos empresarios que tienen empresas con éxito, pero ellos no están en la empresa con éxito. Ellos, las empresas con éxito, dice el presidente de Avis Rentacar, el fundador de Avis Rentacar, decía que él cogía sus empresas y que sus empresas eran simplemente su fuente de financiamiento. Una vez que tenía una empresa exitosa, ya él cedía la gerencia de la empresa para que alguien se dedique a eso, y lo que le gustaba es empezar nuevos proyectos, porque eso era lo que lo llenaba, ¿no? Entonces, para los emprendedores, lo que les llena es la aventura, el viaje de emprender, y no simplemente el objetivo de ganar dinero, por lo menos a ciertos emprendedores. Habilidades de los emprendedores, pues los emprendedores tienen que tener actitudes, ¿verdad? Y un sinnúmero variado de actividades. Como les decía, no todos son cortados con la misma tijera. Habrá uno que es más habilidoso en alguna actividad que otros, ¿verdad? Pero por lo general tienen un cúmulo de habilidades que les va a servir para poder realizar de manera exitosa su función de emprendedor, ¿no? Algunas de esas habilidades son la resolución de problemas, ¿verdad? Ahí yo soy bueno. La comunicación, ahí, bueno, he trabajado, no soy bueno en la comunicación. La planeación, ahí sí creo que me ha ido bien. La toma de decisiones y liderazgo también me ha ido bien ahí. Resolución de problemas para ustedes que están aquí en el área de desarrollo de software. Dice que toda la gente que estamos en el área de desarrollo de software, que tenemos que hacer cosas de análisis, nos gusta resolver problemas, ¿no? Así cuando su mamá dice, oh, se me acabó el gas y ahora qué hacemos, y usted dice, ya sé, prestémosle al vecino momentáneamente hasta comprar el gas, o ya sé, por aquí pasa la tricimoto con el gas, entonces pasa esta hora, ¿verdad? Entonces son cosas que a ustedes de manera innata les encanta resolver los problemas. Entonces esta es una habilidad que los emprendedores suelen tener, ¿no? Entonces el emprendedor, ¿verdad? Ve estos problemas como una oportunidad de hacer algo que se puede aprovechar. Las oportunidades las ve como un reto, ¿verdad? Y cosa importante que ocurre a los emprendedores es que en muchas ocasiones las mejores ideas surgen de la necesidad de resolver un problema. Esto ustedes lo han podido ver en la pandemia. En la pandemia muchos nos quedamos así con la boca abierta de todos los problemas que se nos vienen, pero hubo alguna gente que vio la oportunidad, o sea, en medio de la necesidad, ¿verdad? Vio la oportunidad de hacer buenos negocios, ¿no? Aquí voy a mencionar algo en un tono así un poco chistoso, por decirlo así. Pero, por ejemplo, algunos dijeron, voy a comercializar las vacunas, ¿no? Entonces, sinceramente, yo también pensé que eso era una buena idea, comercializar las vacunas, pero como legalmente eso fue controlado por el gobierno, entonces ya es una idea que se desecha porque las oportunidades también tienen que ir en función de la ley. No, hay empresarios, no sé realmente, no conozco la vida de Donald Trump, pero en Estados Unidos hay empresarios que cuando algo no se puede hacer porque la ley lo impide, lo que hacen los empresarios es cambiar la ley. ¿Sí? ¿Cómo cambian la ley los empresarios? Aquí creo que también ha ocurrido. Lo que hacen los empresarios es que ellos financian un candidato y entre las condiciones, ¿verdad?, que ponen para financiar ese candidato es que ese candidato esté a favor de una ley que beneficie a los empresarios, ¿sí? Entonces, por eso es que dicen que los empresarios son los dueños del mundo, porque ellos ponen a los presidentes. Los presidentes no los elige el pueblo, los presidentes los ponen los empresarios. Cogen una persona que tenga posibilidades, ¿verdad? Hacen un contrato sobre las leyes que les van a beneficiar a ellos, financian sus campañas y si el candidato tiene las cualidades, pues con una buena campaña va a ganar, ¿sí? Y especialmente si es una campaña que tiene financiamiento, va a ganar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes vean que se habla mucho de que nuestro candidato que tenía más dinero, prácticamente ganó las elecciones a punta de publicidad, ¿no? Después, bueno, si las elecciones fueron arregladas o no, eso ya es otro tema, pero
el candidato, yo no pienso que haya sido un mal candidato, pero no tenía las habilidades conversacionales o de convencimiento o de liderazgo que uno esperaría ver, ¿no? Entonces, eso no lo hacía en su presentación, no lo hacía el mejor candidato, pero con la publicidad llegó, ¿sí? Incluso hoy en día la gente todavía lo recuerda, o sea, por el tema de la publicidad, ¿no? Entonces, des en cuenta cómo los políticos, ¿verdad? Que están arriba, incluso si mi candidato falla, todavía puedo negociar con el candidato que llegó, ¿verdad? Para pasar las leyes que benefician a la industria, ¿no? Entonces, no los eligen ustedes, los ponen las empresas, de una u otra manera los ponen las empresas, les hacen creer a ustedes que ese es el candidato que necesitan y entonces ahí llegan al poder. Veamos rápidamente el tema de la comunicación. Dice, no importa cuál creativo, talentoso y confidente sea un individuo, si no tiene la habilidad de comunicar, y justo acabamos de tocar ese tema, estamos hablando de ese candidato que a mí no me parecía mal candidato, ¿verdad? ¿Por qué no me parecía mal candidato? Porque ya tenía éxito. Si ya tenía éxito, quiere decir que las cosas no las hizo tan mal. No, por otro lado, yo siempre decía que el candidato no era el inteligente, sino que el inteligente es su entorno. Y obviamente si llega al poder va a poner a su entorno. Entonces yo confiaba en que su entorno va a hacer las cosas bien. Entonces, si ustedes no pueden comunicar sus ideas a las otras personas, ¿verdad? Si las otras personas no los entienden, ¿verdad? Si no los comprenden, ¿cómo van a tener éxito? Por lo tanto, los empresarios deben de poder comunicar a sus clientes, ¿verdad? Ya sea por publicidad, a sus proveedores en el momento que están negociando, a sus bancos e inversores para conseguir el financiamiento y a sus empleados para que los acompañen en las buenas y en las malas, deben de ser capaces de poder comunicar, ¿verdad? Eh, la información que los demás requieren, ¿no? Aparte que también tiene que ser capaz de leer y revisar la información que le puede servir, ¿verdad? Es decir, saber leer el ambiente, ¿no? Saber leer el ambiente, enterarse de lo que está pasando, no encerrarse, como dicen por allí, en una nube rosada, ¿verdad? Que a veces les pasa que a los empresarios, ¿verdad? Y estoy hablando un poco más del tema político, eh, los encierran en un círculo donde ellos no les llega la información del país, ¿verdad? Y solo les llega información que los de su entorno quieren que les lleguen. O sea, les llegan noticias bonitas y entonces ellos ni se enteran que las cosas no están marchando bien en el barco. Entonces el emprendedor pues tiene que haber leído, observado, hablado, visto, escuchado, analizado la información, ¿verdad? Las reacciones también de la gente que está implicada para poder identificar lo que va a ser útil para su negocio, ¿verdad? O lo que tiene que ponerle cuidado. Si el emprendedor pues está demasiado ocupado, como lo mencionamos en el caso del candidato, puede contratar a otras personas para que realicen estas tareas y de esta manera tener un control sobre la comunicación. Obviamente tendrá que tener buena comunicación con estas personas, ¿verdad? Y tendrá que comunicarse siempre de manera correcta. Ya, hoy en día pues todo hablamos de videoconferencias, ¿verdad? De negocios virtuales. Entonces esta es una habilidad importantísima para el mundo que vivimos hoy en día. Ya, listo, jóvenes, entonces nos quedamos ahí en el tema de la planeación, ¿verdad? Cualquier cosa el día de mañana, creo que tenemos clase. ¿Verdad? Sí, mañana tenemos clase, entonces mañana cualquier pregunta la desarrollamos mañana. De mi parte, muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Si gustan, ya pueden desconectarse. Bueno, profe, gracias. Gracias, licenciado. Yo me quedo copiando la asistencia y ustedes pueden desconectarse para que no lleguen tarde a su otra asignatura. Ya, listo. Copié la asistencia. Procedo a desconectar, mis jóvenes. Que tengan muy buenas noches.